Bien, este video corresponde a la segunda parte de los temas que desarrollaremos hoy, jueves 10 de junio, a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Tenemos fracción, concepto, términos, clasificación, forma decimal de las fracciones. En el ítem A, números racionales. El número racional es el número que se puede expresar como cociente de dos números enteros. Los números racionales pueden ser expresados de dos maneras, como fracción o como decimal. Si vieron el video anterior, eso se pudo comprobar realizando las operaciones con números decimales. Los números enteros, juntos con los fraccionarios y decimales, forman el conjunto de los números racionales, que se expresan por la letra Q. Los números naturales, sin embargo, se expresan con la letra N y los números enteros con la letra Z. Esto es en el caso nada más de familiarizarnos, ¿verdad?, con la simbología respecto a los números. Los racionales se representan con la letra Q, los naturales con la letra N y los enteros con la letra Z. Toda fracción está compuesta por un numerador y un denominador. El numerador es el número que está por encima de este símbolo, que es lo mismo que una división, pero en la fracción la división se convierte en una raya. Tenemos el numerador, el número que está por encima, y el denominador, el número que está por debajo de la raya. Un número fraccionario o fracción es el que expresa una o varias partes iguales de un entero. Consta de dos términos llamados numerador y denominador. El numerador indica la cantidad de partes que se toman del entero y el denominador las partes iguales en que se divide el entero. Ejemplos. La fracción que representa la parte rosa de esta figura es 3/4, porque en las 4 partes iguales en que se divide el entero, 3 son rosas. ¿Ven? El siguiente, la fracción que representa la parte celeste de esta figura es 2/6, acá un pequeño error de impresión, donde las partes iguales en que se divide el entero, de todas ellas, 2 son celestes. Entonces a esta fracción, a esta representación, corresponde 2/6. En la clasificación de fracciones tenemos, las fracciones pueden ser propias o impropias. Si el numerador es menor que el denominador, la fracción se llama propia. Caso contrario, si el numerador es mayor que el denominador, la fracción se llama impropia. Esto es nada más para ir familiarizándonos con ciertos conceptos. Luego tenemos la fracción mixta, que es básicamente, digamos, que es un poquito más compleja. La fracción mixta o número mixto es aquel que contiene una parte entera y una parte fraccionaria. Generalmente las fracciones mixtas siempre se pueden transformar en fracciones impropias. ¿De qué manera? Haciendo el producto del denominador con la parte entera y sumando lo que yo tengo en el numerador, me quedaría justamente el numerador de mi fracción impropia. Es decir, la transformación de esta fracción mixta puedo entender de esta manera. ¿Cómo? ¿Por qué acá escribí 7/4? Primeramente, el denominador siempre se mantiene. Segundo, para poder encontrar este número 7, se hizo la siguiente operación. 4 por 1, 4, más 3, 7. De esta manera se convierte una fracción mixta en una fracción impropia. Luego tenemos la fracción decimal, que tiene como denominador una potencia de 10, es decir, 10. Puede ser 10 al cuadrado, 10 al cubo o 10 a la cuarta o lo que sea. Una décima, es decir, 1/10. Una centésima, es decir, 1/10 al cuadrado o 1/100. Una milésima, es decir, 1/10 al cubo o 1/1000 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, todo lo que tenga que ver con la unidad seguida de ceros en el denominador, es decir, haciendo una división con la unidad seguida de ceros, podemos decir, si es 10 el denominador, se dice una décima. Si es el 10 al cuadrado o es un 100 el denominador del 1, se dice una centésima. Si en el caso de 10 al cubo es el denominador de 1, entonces se dice una milésima.
Luego tenemos notación decimal. Toda fracción puede expresarse como un decimal, es decir, 7 sobre 2, 3,5. Este es en el caso de que una fracción se pueda representar como una forma decimal. ¿Ok? Entonces, siempre, ¿cómo se llega a esta respuesta? Les quiero mostrar utilizando la calculadora. Yo veo que tengo 7 sobre 2, que es una fracción. Si quieren saber a qué número decimal corresponde una fracción, entonces escriben el numerador, que acá tenemos 7. 7. En vez de poner esta raya, que es de la fracción, hacen dividido, porque es la misma cosa, 2. Es igual. Me dice, por el modo de mi calculadora, 7 sobre 2. Yo quiero saber a qué número decimal corresponde. Entonces escribo o aprieto este símbolo y me queda 3,5. Bien. Luego tenemos operaciones con fracciones. Existe la suma, la resta, yo voy a primero mostrarles las operaciones, la multiplicación y la división. Y también existen operaciones donde se dice combinadas, es decir, existe una suma, una resta, una multiplicación y división al mismo tiempo. Ahora, para poder sumar fracciones, deben de reconocer dos cosas. La primera es que si los denominadores son iguales. La segunda, si los denominadores son diferentes. Si son iguales los denominadores, las fracciones se llaman homogéneas. Si son diferentes los denominadores, las fracciones se llaman heterogéneas. Eso es por un lado. Luego tenemos la fracción mixta, que era lo que veíamos anteriormente, que es cuando tenemos una parte entera y una parte fraccionaria. Es decir, un número entero está pegado a una fracción, entonces esa expresión se llama fracción mixta o número mixto. Luego tenemos las fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas que tienen sí o sí. Por ejemplo, un 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Esas cantidades en el denominador. Esas se llaman fracciones decimales. Bien, entonces en este caso tenemos las operaciones, por ejemplo, principales. Suma. Se suman los números y esta suma se divide entre el denominador común. Se simplifica el resultado y se hallan los enteros si los hay. Esto es haciendo, sin calculadora. Obviamente nosotros vamos a utilizar la calculadora y de esa manera vamos a comprobar que este proceso es correcto. Lo que dijo aquí, específicamente la explicación, es esto. Dice, 5 más 4 enteros, 7 octavos, más 3 novenos, o 3 sobre 9, más 4 enteros, 1 doceavos, o 1 sobre 12. ¿Cómo se resuelve esto? Lo primero que deben identificar, siempre y cuando, en el caso de este tipo de operaciones de fracciones, es identificar números enteros y números fraccionarios. Y esos fraccionarios si son mixtos. Acá tenemos mi segunda y mi cuarta fracción tienen números enteros. Entonces, por eso se escribió de esta manera. Yo hago 5 más 4 y obtengo el 13. ¿Qué es el 5, el 4 y el 4? Es la parte entera de toda la operación, ¿verdad? De la suma. Entonces me quedó 13. Ahora, ¿qué voy a ver y de dónde salieron 7 sobre 8? Esas son las partes fraccionarias de mis operaciones, o sea, las fracciones. Entonces hago 7 sobre, voy a escribir un poco de esta manera, así, 7 sobre 8 más, ay, perdón, aquí, tengo que irme aquí, más, vuelvo a escribir fracción, 3 sobre 9, vuelvo a escribir aquí más, otra fracción, 1 y debajo 12. Y ahora hago aquí y le pongo es igual. Fíjense, me quedó 31 sobre 24. ¿Qué pasó aquí al final? Y esto que está acá es nada más, a ver, así. Esta es mi parte decimal, esta es mi parte fraccionaria, ¿ven?
Existe otra manera también, pero no recuerdo de qué manera puedo hacer aquí. A ver si aprieto. Ahí está. Hice Shift y apreté este símbolo de vuelta y me quedó un entero 7 sobre 24. Un entero 7 sobre 24 es lo mismo que 31 sobre 24. Ahora, ¿qué pasó? Como yo sé que hice primero la suma de números enteros, a esta respuesta de mi suma de fracciones o suma de fraccionarios, le voy a sumar lo que obtuve anteriormente, que es 13. De ahí tengo esta respuesta, que sería justamente este número de aquí, y les voy a mostrar por qué. Voy a hacer Shift, este símbolo, y me queda 14 enteros 7 sobre 24, ¿verdad? Entonces, esta respuesta es mi respuesta final de la operación de las sumas de esas fracciones. Luego tenemos la resta de fracciones, que prácticamente lleva el mismo proceso, ¿sí? Es la misma cosa. Aquí voy a comprobar esta operación. Fíjense que tengo 6 menos 4 enteros 1/3. Este 4 enteros 1/3 se convirtió en 13 sobre 3 de esta manera. 3 por 4 más 1. 3 por 4 más 1 es igual a 13 sobre 3, que es el denominador que se sigue manteniendo. Aquí voy a hacer 6 menos fracción, 13 como numerador, y como denominador 3. Y es igual. 5 sobre 3. Shift, vuelvo a escribir este símbolo, 1 entero, 2/3. Excelente. Multiplicación de fracciones. En la multiplicación de fracciones dice, de dos o más fracciones se multiplican los numeradores y este producto se divide entre el producto de los denominadores. El resultado se simplifica y se hallan los enteros si los hay. Entonces, en la multiplicación de fracciones tendríamos 14 por, esta fracción es esta, hago acá un símbolo, 19 sobre 5 por 1, otra vez mi fracción, 1 sobre 12, aquí, 1 sobre 12 por, otra vez fracción, 3 sobre 14. Aquí es igual, 19 sobre 20. ¿Ok? ¿Vamos a utilizar calculadora? Por supuesto que sí. Inclusive esta misma calculadora yo voy a estar compartiendo en la clase, ¿verdad? En la plataforma de ISPA, para que puedan también descargar ustedes y tener. División de dos números fraccionarios, se multiplica el dividendo por el divisor, invertido, se simplifica el resultado y se hallan los enteros si los hay. ¿Qué significa? Tengo 14 sobre 55 dividido 8 sobre 35. ¿Qué pasó acá? Fíjense cómo este 8 quedó en el denominador y 35 en el numerador. Es decir, se invirtieron estos números. Mi numerador fue al denominador y mi denominador fue al numerador. Y la operación de división se convirtió en multiplicación. Esto puedo corroborarlo tranquilamente con la calculadora. Escribo fracción 14 sobre 55 dividido fracción 8 sobre 35. Es igual, me queda 49 sobre 44. Aquí, fíjense que me quedó esta fracción, que es la fracción mixta. ¿Por qué esto es una fracción mixta? Porque surgió de esta fracción que se llama impropia, que es cuando el numerador es mayor que el denominador. Hago Shift, este símbolo, y me queda un entero 5 sobre 44. Luego tenemos las actividades, ¿verdad? Que corresponden a los ejercicios propuestos para el día de hoy. Aproxima con 4 cifras decimales mediante redondeo y truncamiento. 4 cifras decimales. Es decir, los números que están después de la coma, solamente en el truncamiento, ustedes van a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Mi respuesta para A en el truncamiento va a ser 58,2713. Para el redondeo
tengo que ver al número que está después de mi cuarto decimal. Como el que está después es 1 y es menor que 5, entonces también en mi redondeo va a quedar 5, 8, 2, 7, 1, 3. Luego tenemos el siguiente ejemplo, mejor dicho, el siguiente ejercicio, 1,76342. Bueno, me quiere y me pide en el truncamiento 4 decimales, 1, 2, 3, 4. Escribo hasta este número nada más y los demás suprimo, o sea, no escribo. En el redondeo también va a quedar como último decimal el 4 porque después del 4 está el 2 y el 2 es menor que 5. En el tercer ejemplo, fíjense, tenemos 2,2376 después del 6, que sería mi quinto decimal, y a partir de él todos ellos tienen que desaparecer. ¿Qué va a pasar? Mi cuarto decimal 1, 2, 3, 4, que es este 6, se va a convertir en 7. ¿Por qué? Porque después de él existe el 5. Y en la ley del redondeo, a partir de 5 o mayores que 5, hace que el número que está antes aumente en 1. Por eso es que si me pide redondear a 4 cifras, veo 1, 3, 7, 6. Este 6 se convierte en 7 porque después de él hay un 5. ¿Bien? Y el D ya queda para que ustedes puedan comprobar o hacer solos. Indica qué fracción representa la parte coloreada de cada una de las siguientes figuras. Aquí siempre tienen que reconocer primero el denominador. Para eso se cuentan todas las partes del entero. 1, 2, 3, 4, 4 en el denominador y 1, 2, 3, 4 también está pintado, entonces 4 en el numerador también. Mi siguiente figura tiene 1, 2 divisiones, se escribe en el denominador, y la parte pintada, que corresponde al numerador, va a ser solamente 1. Mi siguiente figura tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en el denominador, y 1, 2, 3, 4 en el numerador, porque es la parte que está pintada. Luego dice, expresa como número racional decimal las siguientes fracciones, y aplica redondeo a 3 decimales. Bien. Como les decía anteriormente, tenemos 3 dividido 2, o sea, 13 dividido 2, y aquí es lo mismo que poner 13 sobre 2, es la misma cosa. Hago este símbolo y tengo entonces 6,5 para mi primera respuesta. Para el segundo tengo 14 dividido 5, 2,8. Para el tercero tengo 11 dividido 3. Miren, de esta manera tengo muchos decimales, entonces voy a aplicar redondeo. Me pide redondeo a 3 decimales. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Cuento, 1, 2, 3. 3 números tengo que dejar después de la coma. Pero este 6 voy a escribir como 7. ¿Por qué? Porque después de él hay un 6 y el 6 es mayor que 5. Entonces tengo que aumentar el decimal anterior a él. Entonces acá mi respuesta del C va a ser 3,667. Luego tenemos resuelve. En este ejercicio 4 de resuelve, yo también les sugiero que puedan escribirlo o puedan hacerlo utilizando la calculadora. Yo no voy a exigir en ningún momento que no utilicen este recurso, ¿verdad? Si estamos justamente de manera virtual. Entonces, mientras más tecnología podamos usar, mejor. Entonces, aquí lo que sí les voy a sugerir es escribir respuestas del numerador y respuestas del denominador. Bien, entonces hacemos 9 dividido. Aquí tengo una fracción, entonces hago una fracción, 1, y en el denominador tengo otra fracción, entonces ahí voy a escribir 1 sobre 3, y aquí le voy a poner entre paréntesis. Todo esto es muy importante que ustedes vayan atendiendo luego y que puedan ver con este símbolo que está aquí, esta tecla que está aquí, esta redonda, es la que muestra, pueden ir para arriba, para abajo, hacia la izquierda, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces aquí voy a ubicarme al final para poder continuar. Ahí. Por 4 quintos,
Entonces, fracción 4 sobre 5, otra vez aquí, y ahí cierro fíjense, todo este paréntesis grande, por otra fracción, 5 sobre 12, y me ubico aquí al final, es igual. Me queda 1. Me dice que toda mi respuesta de mi numerador es 1. Entonces recuerdo o anoto en alguna parte. En este caso yo voy a recordar 1. Hago el cálculo del denominador. 6 dividido fracción. Ok. Hago fracción. 1 sobre. Tengo otra fracción. Voy a usar paréntesis. Siempre es importante utilizar los signos de agrupación. Paréntesis. Voy arriba. Es igual. 3. Entonces me quedó 1 sobre 3. Mi respuesta correcta es A. Excelente. Luego tenemos el quinto. Simplificar convirtiendo las fracciones comunes en decimales. Es decir, de aquí vamos a ver si mi respuesta va a ser uno de estos, va a ser este decimal o alguno de estos enteros. De la misma manera, entonces, trabajamos. Voy a trabajar de esta manera. Voy a abrir una fracción. Voy a hacer de esta manera. Voy a calcular el numerador. 1 sobre 2 más fracción 3 sobre 5 más fracción 1 sobre 4. Es igual. 27 sobre 20. 1,35. Aquí me salió entonces 27 sobre 20. Voy a recordar 27 sobre 20. Luego voy a calcular mi denominador. Aquí recuerden siempre que tengo que hacer 5 por 1 más 4. 5 más 4, entonces tengo 9 sobre 5 menos 9 sobre 20. Ahí, tengo que hacer fracción. 9 sobre 20. Es igual, 27 sobre 20. Es decir, me salió mi misma respuesta anterior. ¿Qué quiere decir? 27 sobre 20 me salió en el denominador, 27 sobre 20 también en el numerador, por ende mi respuesta es 1. ¿Por qué? Porque si yo hago 27 sobre 20 dividido fracción 27 sobre 20, me va a decir es exactamente lo mismo, por ende la respuesta es 1. Luego tenemos el 6. Trunca y redondea los siguientes números a la cifra que se indique en cada caso. Me pide redondear 5,7359 a las décimas. ¿Qué quiere decir? Quiere un solo número después de la coma. Entonces aquí tenemos que este 3 tiene que quedar solo, pero ¿yo qué hago? Le miro al número que está después y si es 5 o mayor que 5, le voy a tener que aumentar al 3. Entonces, 3 es el número que está después de la coma. Después de él hay un 5. Perfecto, entonces el 3 aumenta. Mi respuesta para el redondeo va a ser 57,4. Para el truncamiento va a ser 57,3. ¿Por qué? Porque a las décimas, lo único que hago en el truncamiento es eliminar los números que no quiero usar. Entonces me pide a las décimas un solo número después de la coma, dejamos en 57,3. En el número 7, en el siguiente cuadro aparece el número de calorías que tiene aproximadamente 1 gramo de algunos alimentos. Alimentos, pan, queso blanco, manzana, filete, espárragos. Calorías por gramo, el pan tiene 3,3 calorías, el queso blanco tiene 1,2, la manzana tiene 0,57, el filete tiene 3,75 y los espárragos tienen 0,32 calorías. Calcula el número de calorías que tienen una barra de pan de 125 gramos, una manzana de 175 gramos y un filete de 150 gramos. B. El número de calorías que tiene 125 gramos de queso blanco, un filete de 180 gramos y 250 gramos de espárragos. C. El peso en gramos de una manzana que tiene 41,6 calorías, un filete que tiene
525 calorías y una barra de pan que tiene perdón, acá es 1402,5 calorías. Estos problemas van a trabajar ustedes solos. Obviamente, si, si pueden ver esta grabación en este horario de 6 a 10 de la noche, entonces en ese momento me hacen las consultas, por supuesto. El 8, Andrés tiene un recipiente de litros, 8/11, y Fabio 4/5, otro de litros. ¿Quién tiene el recipiente con mayor capacidad? Aquí, en este caso, ven que solamente me está contando que Andrés tiene un recipiente cualquiera donde su capacidad es 8/11 y Fabio 4/5. ¿Quién de los dos tiene un recipiente con mayor capacidad que el otro? Lo que yo les sugiero es que calculen de esta forma, usando la calculadora. Vamos a ver, 8/11 es igual. En decimales, su capacidad es de 0,7272, es decir, 0,7. Vamos a recordar en un decimal. Ahora vamos a ver. 4 dividido 5. 4/5. ¿Cuál es su respuesta? 0,8. Vimos que 8/11, 8/11, era 0,757575. En 4/5 es 0,8. Pregunto, 0,757575, ¿es menor o igual que 0,8? Bien, esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse. En teoría, esto también se puede calcular así. Aparentemente 0,8 es mayor que 0,7575, ¿verdad? Entonces hacemos acá menos 0,75 y obtengo una respuesta positiva. Quiere decir que 0,8 es mayor que 4,5. También podemos comprobar de esta manera. 8/11 menos 4/5. ¿Ven? Me dijo negativo. Me dijo 0,0727272. Entonces, aquí me está diciendo que 4/5 es mayor que 8/11. ¿Por qué, gente? Y eso es muy importante que puedan entender. ¿Cómo saber qué número es mayor que cuál de los de dos valores? Ya sean, obviamente si son enteros es fácil. Sabemos que 8 menos 3, por ejemplo, el 8 es mayor, ¿verdad? Pero en números fraccionarios o en números decimales es un poco más difícil saber cuál es mayor que cuál. Entonces ahí vean y hagan siempre una diferencia. Lo que van a ver es qué número escribieron primero. Yo acá escribí 8/11 menos 4/5. Estoy viendo Andrés, comparando Andrés y Fabio. 8/11 menos 4/5 me salió negativo 0,0777. Negativo. Si en mi diferencia, cuando yo hago una resta, mi respuesta lleva el signo negativo, significa que el número que es negativo es mayor que el número que es positivo. Bien, recuerden por favor eso. Entonces, si acá me salió negativo, significa que 4/5 es mayor que 8/11. ¿Qué entonces tengo que responder? ¿Quién tiene el recipiente con mayor capacidad? El que tiene el recipiente con mayor capacidad es Fabio. Luego tenemos en el 9, calcula de esta manera operaciones súper sencillas que obviamente van a realizar utilizando la calculadora. Y eso es todo. Esas son todas las actividades que corresponden a la fecha de hoy. Trabajamos números decimales y trabajamos números fraccionarios. También operaciones entre ellos. Bueno, eso es todo. Esa es mi explicación del día de hoy. Y vamos a estar trabajando ahora, esta noche. Vamos a trabajar a través de la plataforma en dudas y consultas.
luego de que ustedes puedan acceder a estas explicaciones. Recuerden que son dos videos que estamos trabajando, o sea, son dos videos lo que voy a compartir con ustedes. El primero de números decimales y el segundo de números fraccionarios. Bueno, muchas gracias y quedo atenta a sus dudas.